Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, miembro de la AMP y de la nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano Medellín, y soy el conductor del programa Un Zoom a la Ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. En el año 2017, Paidós editó un libro con el nombre Los miedos de los niños, cuyo autor principal es Miller. Por eso, el día de hoy tenemos invitado a Iván Ruiz, que es miembro de la AMP y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, a hablarnos tal vez de ese libro o de su trabajo clínico con niños, en cómo ha aparecido el miedo en los niños o los miedos de los niños. Bienvenido, Iván, muchas gracias por aceptar la invitación en un Zoom a la ciudad. Muchas gracias, Marlon, y un gusto estar en este Zoom. Bien. Iván, comencemos antes de meternos de lleno en los miedos de los niños, pensemos una pregunta previa, tal vez básica, que es, digamos, ¿cuál es la concepción psicoanalítica que se tiene del niño o de la niña? Esta pregunta que haces, Marlon, es una pregunta fundamental, porque además es una pregunta que se puede responder en función de cómo los tiempos han ido avanzando. Hay que pensar que para el psicoanálisis, para su fundador, para Sigmund Freud, el niño fue el interés mayor que él tenía en los testimonios, en los pacientes que recibía adultos. Es decir, Freud preguntaba sobre cómo había sido ese paciente, ese hombre, esa mujer, cómo había sido de niño o de niña. Con lo cual, eso nos da una perspectiva de que de la infancia primero se hablaba. Para el psicoanálisis, la infancia era aquella etapa de la vida fundamental para Freud de la que se hablaba. eh, hay un caso muy interesante que Freud narra, que es el caso de un niño, pero que en realidad es un niño que Freud no visitó regularmente, no fue su paciente ese niño, el conocido eh, caso Juanito, Hans en alemán, ¿no? Es un niño que Freud no visitó, sino que el tratamiento se produjo de manera diferida, es decir, a partir de las conversaciones de Freud con el padre, que es el que estaba preocupado por lo que le pasaba a su hijo, por un miedo extraordinario que Freud denominó fobia, y que el padre venía a explicarle a Freud, una figura de autoridad en aquel momento, en la Viena de principios del siglo XX, y a partir de las conversaciones de Freud con este padre y las conversaciones de este padre con su mujer, la madre de Juanito, y las conversaciones de ambos con Juanito, se produjeron efectos terapéuticos realmente muy notables en los síntomas que este niño planteaba en esta fobia que él presentaba. Eh, con lo cual, el niño, para el psicoanálisis, ya desde Freud, fue un punto central en la investigación del psicoanálisis sobre los síntomas, sobre los malestares en la civilización. Es decir, los malestares que despuntan, que surgen en las problemáticas y en los impases y en los momentos por los que pasa un niño o una niña. Y lo interesante de este primer interés de Freud por la infancia es que los psicoanalistas y las psicoanalistas que empezaron a estudiar los textos de Freud, a conversar con él, a reunirse
y que empezaron a tener su propia práctica como psicoanalistas, se dedicaron, muchos de ellos y muchas de ellas se dedicaron a la clínica con niños. Eh, Hasta el punto que me parece que hoy en muchos lugares del mundo, en muchos países del mundo, se puede decir que la atención psicológica, psicoanalítica directamente, hacia los niños y las niñas está inspirada desde su inicio hasta su final, está atravesada por el psicoanálisis de Freud y por las investigaciones de los psicoanalistas post-freudianos, como lo llamamos. Iván, de entrada estás lanzando una hipótesis que tal vez yo no la había escuchado de manera tan explícita, como una relación directa entre los malestares de la civilización y los niños. ¿Cómo, cómo, Ujú. cómo es esa relación? A un nivel mucho más, digamos, mucho más estructural a nivel de civilización, los malestares que encontramos en los niños o en las niñas es en realidad el modo como la civilización sitúa a ese niño o a esa niña. Es decir, los ideales, las expectativas, las exigencias que se depositan sobre los niños o sobre las niñas. Eso no es inocente y no es fijo, no es estable. Eso permuta en función del momento en la civilización en la que nos encontremos. Por ejemplo, en estos momentos, Eso. los niños tienen un estatuto de objeto mucho más relevante que en otras épocas. El niño en la posmodernidad, podemos decir, se ha convertido en un objeto de cuidados de sus derechos. Es decir, hay un cambio en la civilización muy importante, que es el niño que antes podía quedar invisibilizado hasta acceder a la edad, digamos, en la que podría trabajar o a la edad adulta en la que entraba dentro del común de los adultos. Ahora los niños, desde el inicio, eh, hay una exigencia, dice Jacques Lacan, hay una exigencia del cuidado, hay una exigencia de cuidado de sus derechos. Y eso es fundamental, eso cambia de manera muy importante la relación con el niño y con la niña. Eh, Estás hablando del lugar de objeto del niño y traes dos elementos, como mm, el asunto del consumo y el asunto de cuidado de mm, sus derechos, ¿sí? mm, Mi pregunta, pues fíjate que traes categorías, pues que obviamente no son psicoanalíticas, pero la de objeto tal vez sí se acerque al psicoanálisis, ¿cierto? Entonces, digamos algo así como, cómo se dialoga entre esas categorías que no son psicoanalíticas y la categoría que sí es psicoanalítica del lado de objeto. Es decir, son niños consumidores, son niños objeto de cuidado. Esas categorías no son psicoanalíticas, pero entonces, digamos, eso cómo dialoga con la categoría objeto que tiene su consistencia en el psicoanálisis. claro, esto es clave porque el niño para el psicoanálisis nace en un lugar de objeto para el otro. Eso. Es el objeto de los cuidados, es el objeto de las atenciones y necesariamente debe ser así. Cuando un niño nace y no es objeto del deseo del otro, de un deseo particularizado, de un deseo claro hacia ese niño, es un niño que corre el riesgo de quedar fuera del vínculo con los otros, ¿no? De no inscribirse en el lugar común de los seres humanos. Eh, entonces, es fundamental que un niño sea instituido, sea considerado desde el inicio como objeto de los cuidados de los otros Ujú. y como decía, de un objeto
de un cuidado particularizado, de un deseo singular hacia él o hacia ella. Ujú. ¿Dónde está la cuestión difícil, la Es, cuestión compleja en este momento? Es que del estatuto de objeto en el que nace un niño o una niña, deben producirse toda una serie de procesos psíquicos de alta complejidad, digámoslo así, para pasar a un estatuto de sujeto, que le daría plenas capacidades para asumir sus derechos y sus deberes, ¿no? Este paso, esta transición entre entre el estatuto nativo del niño o la niña como objeto ujú. a el estatuto de sujeto como tal, ahí es donde debe producirse una doble operación, podríamos decir, desde el psicoanálisis. Una primera operación que es la de incluirse identificarse, incluirse en la relación con el otro, con los adultos que están al cuidado de él. Es decir, depender del adulto que lo cuida. Y una segunda operación que es progresiva y que es incluso simultánea, que es la de poco a poco, de diversas maneras, poderse separar de este adulto del que depende, para poder, digamos, convertirse en un sujeto que puede tomar las propias decisiones sin necesitar del otro, como sucedió en la primera infancia, ¿no? Este proceso, este doble proceso de dependencia del otro, de alienación, como nosotros llamamos desde el psicoanálisis, y de separación, este doble proceso es una cuestión realmente muy compleja que está determinada de algún modo por el funcionamiento de la civilización, de la propia cultura en la que vive ese niño y esa familia, ¿no? Eh, cuanto más funcione la exigencia de los cuidados y de protección hacia ese niño, cuanto más se extienda eso, más dificultad puede surgir en el proceso de separación de ese niño del otro que está a su cuidado. Ya, a ver si te estoy entendiendo. Comienza el niño como objeto y es necesario que pase de objeto a sujeto. Pero entonces, a ver si te estoy entendiendo, el hecho de que el niño sea objeto de cuidado de manera especial en este momento, en la contemporaneidad, te pregunto, ¿eso dificulta el salto a que sea sujeto? ¿Está dificultando o qué? Sí, puede serlo, depende de cómo se sitúen los padres en este caso, que son los que habitualmente ejercen esa función de protección, de cuidados. Depende de cómo se sitúen en esa función, van a facilitar o van a dificultar ese proceso del propio niño de separación, porque en realidad de lo que estamos hablando es que eh, tanto el niño como los padres van a tener que pasar por un proceso de separación, de distinción de unos con otros y de separación. Entonces, aquí encontraremos toda la casuística posible, porque hay niños que en ese momento se inhiben en ese desarrollo, en ese proceso de separación y, digamos, se quedan posicionados en una posición más infantil sin consentir a incorporar procesos nuevos, ¿no? Todo ese proceso de crecimiento y de desarrollo. Hay otros casos también que el niño puede querer hacerse mayor, querer avanzar, pero por alguna razón
aquellos que están con él en la posición de cuidarlo, no lo facilitan suficientemente. Eso, por supuesto, dependerá de cada caso, de cómo eso se produce en este tiempo, ¿no? De la primera infancia de un niño. Pero ambos, el niño, la niña y los padres, deben consentir a este proceso de separación progresiva. Bien, sí, y sigo entendiéndote. Porque introduces una palabrita más. Dice, hay algunos niños que se inhiben en este proceso de paso de objeto a sujeto. Me pregunto, ya que llegamos a esta palabra inhibición, si estamos llegando ya en esta conversación a la palabra miedo. No sé si estás homologando o si es lo mismo o qué relación puede haber entre esa inhibición del niño a llegar a ser sujeto del niño y de los padres y el miedo y los miedos de los niños. Lo pregunto, Iván, porque no sé si, Sí. no sé si en España aquí, digamos, a las nuevas generaciones se les está adjudicando un nombre y es la generación de cristal. No sé si allá se utiliza, aquí Mm. generación de cristal se utiliza en términos de que los niños de hoy son frágiles, miedosos, inhibidos, como que no se les puede hablar muy durito porque entonces se traumatizan. En fin, bueno, Ujú. pregunta directa. Introdujiste la palabra inhibición. No sé si ya estamos llegando a la palabra miedo, que es como el tema que nos convoca. Sí, tú planteas una relación entre el miedo y la inhibición en este proceso de transición del estatuto de objeto al de sujeto en un niño o una niña. Eh, Me parece muy interesante este modo de plantearlo, porque ¿qué es el miedo? El miedo es un efecto claro de cómo el niño o la niña quedan atrapados como objeto, ellos, de lo que no puede nombrarse. Los miedos no son habitualmente, los miedos son habitualmente, digamos, nombrados de muchas maneras, pero siempre se refieren a algo que va más allá del nombre que se le pone a ese miedo. Es decir, podemos escuchar de los niños cómo hablan de el miedo a la oscuridad, del miedo a los fantasmas, a los monstruos, al demonio, en fin, etcétera, ¿eh? Eh, mm, mm, Todos estos nombres que se le ponen al miedo, en realidad plantean un más allá de este nombre. Porque finalmente el miedo, por ejemplo, recuerdo un niño que me hablaba de los miedos, el miedo a los hombres lobo. Ujú. Habitualmente los miedos no tienen un referente claro, es decir, el hombre lobo no existe, pero eso no impide a un niño tener miedo al hombre lobo. ¿Eh? ¿Qué significa que un miedo se refiera a algo que no existe? Significa que ese miedo se refiere a otra cosa, que va más allá del nombre que se le ha puesto. Iván, Y espérate, ahí es muy espérate, importante. espérate. Iván, Mm. el hombre lobo no existe. Es decir, es decir, ¿Cómo? que si el hombre lobo no existe, el hombre lobo sí existe en los libros, existe en las Eso es. narraciones. O a ver, ¿o en qué Sí. sentido dices que no existe? ¿Cómo es eso? Es decir, no hay posibilidad de encontrarse con un hombre lobo en la calle. Ok, ok, claro, Puede ser un hombre muy peludo, claro, puede claro. ser un hombre con las uñas largas, pero no, el hombre lobo como tal en la calle no está, ni en el bosque, no.
Efectivamente existen los cuentos, pero ¿por qué existen los cuentos? Porque en realidad la figura terrorífica de los cuentos lo que viene es a nombrar Ok. lo que está en la base de cualquier tipo de miedo, que es lo innombrable. La Oh, experiencia de la vida que es, de lo que hay en la experiencia de la vida que es innombrable. Es decir, allí donde las palabras nunca llegan a nombrar eso que inquieta. Entonces, los cuentos, todas las narraciones fantásticas, lo ujú. que hacen es intentar dar una forma imaginaria a lo innombrable que hay en la experiencia humana. Contanos, Iván, ya que abriste un poquitico ese caso, supongo que dirás algo que se pueda nombrar, que se pueda nombrar. Mm. ¿Qué era lo innombrable de ese niño con el miedo al hombre lobo? En este caso, para no entrar en demasiados detalles, pero lo que había de base era haber presenciado una discusión entre los padres en la que el niño escuchaba los gritos del padre hacia la madre. Esto tuvo un impacto, parece ser, sobre este niño y lo, lo que encontró él, porque esto también es azaroso, no es que haya un hombre lobo, un miedo a un hombre lobo para cada acontecimiento traumático de la vida de un niño, pero lo que encontró él es la figura del hombre lobo en los cuentos, que, eh, que de algún modo metaforizó, sirvió para representar eso, digamos, vivido en la escena familiar, en la reacción del padre hacia la madre, que no podía ser entendido de otro modo. Eh, Esto es lo que sucede normalmente en los miedos, que el miedo se refiere a una figura imaginaria tomada de la cultura, tomada del momento de la civilización, que sirve para nombrar algo que no puede decirse de manera directa. Y esto es muy interesante observarlo en los niños, eh, observar el momento en el que aparecen los miedos en los niños. Los miedos en los niños aparecen en el momento en que hay el acceso al lenguaje y en el que ese acceso al lenguaje empieza a desarrollarse de manera simbólica. Es decir, que cuando el lenguaje empieza a servir para nombrar las cosas que no están, las personas que no están allí, el lenguaje empieza a servir para hablar de la experiencia propia, de lo que se ha vivido o de las expectativas de lo que se vivirá. Es decir, cuando el lenguaje funciona simbólicamente, funciona para todo aquello que entra en el campo de lo, digamos, de lo abstracto, más allá de lo concreto. ¿Eh? En ese momento aparecen muchas veces, la mayor parte de los niños y niñas, algún tipo de miedo. Estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años. ¿Eh? En estas edades empiezan a aparecer miedos que son muy difíciles de entender para los padres. Porque un niño de 3 años que empieza a tener miedo a la oscuridad, cuando ha sido un niño que puede haber sido cuidado desde esta eh, bola de cristal, como decías, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, sí. Niños de el- cristal, pues este, como de niños de cómic. cristal, ¿no? Pueden haber sido muy protegidos, Eso es. se puede haber intentado evitar todo tipo de trauma que se puede suponer que va a ser para ese niño o esa niña, y resulta que aparecen miedos que son para los padres ilógicos, ¿eh? Pero en realidad hay una lógica siempre para explorar en esos miedos, porque eso evidentemente es decir, hay una doble vertiente del miedo. Por un lado, el miedo está articulado
a la cultura. Es decir, no se puede tener miedo, por ejemplo, a un payaso si no hubieran existido los payasos. O no se puede tener miedo a los Super Think, que son unos muñequitos que no sé si en Colombia se conocen. Bueno, son unos muñequitos extraños y muy, digamos, con formas humanas, pero deformadas, ¿no? No se puede tener miedo a un super think si no existen los super things, ¿no? Es decir, que el miedo está atado, está sujetado en la cultura del momento. Pero a la vez hay algo absolutamente singular, más allá de este punto en común que tiene el miedo con la cultura, el miedo del niño con la cultura en la que está, hay algo absolutamente singular, que es esta operación que hace el niño para, por medio de la figura terrorífica, de la presencia terrorífica, por medio de eso, intentar tratar lo inquietante que tiene la experiencia de la vida, lo, lo innombrable, lo impredecible, Ujú, aquello que no está bajo el control del yo. ujú. Todo Ahorita, esto es una experiencia que está vinculada a la experiencia del miedo, no solamente para los niños, también para los adultos. ujú. Ahorita comenzamos pensando en el niño como objeto de cuidado y como especialmente cuidados. De lo que estás diciendo, se me ocurre decir que los papás, aunque cuidemos mucho a los niños, esos niños siempre van a tener miedo a algo. Sí. ¿Sí? Incluso se podría decir que, arriesgándonos un poco en esta conversación, Vale, que incluso cuanto más cuidado y más protección claro. sobre el niño o la niña, más vendrá el miedo a intentar poner un límite. Ujú. Intentar, digamos, casi es como el niño que se autotraumatiza para poder entrar en la vida de los adultos. Es una especie de autotrauma el miedo. Eh, Interesante, Iván, en la vida de los papás super cuidadores que cuidan que el niño no llore, que el niño no se caiga, que el niño, eh, como, digámoslo, es el niño diciéndole al adulto, Así me cuides, igual, igual está lo real, digámoslo sí, así, porque igual está lo innombrable. eh, exacto, exacto, porque es verdad que por eso decía que es una época en la que el niño está colocado en el objeto del cuidado, hasta un punto, hasta el punto que tú dices, hasta el punto en que los padres pueden sostener durante un tiempo, no siempre, pero pueden sostener durante los primeros años que ese niño eh, podría estar protegido de todo trauma posible. Cuando lo que los padres no contemplan suficientemente es que el primer trauma para el psicoanálisis, pero el primer trauma de la vida de un ser humano es la entrada en el lenguaje. Claro. El lenguaje traumatiza eh, al infans, a ese niño antes de la entrada en la palabra. Iván, ¿Por qué? esa idea, vamos a desmenuzarla Sí, un poquitico sí. en el sentido de que, digamos, la idea tradicional que tenemos del lenguaje es casi como liberador. Pues oh, qué bueno que el niño está hablando, qué bueno que ya está diciendo cosas, pero entonces tú estás trayendo una idea específicamente psicoanalítica, tal vez difícil de masticar. Dale, el lenguaje como trauma. Ay, Dios, dale a ver cómo nos va. Sí, siento mucho traer malas noticias, pero el lenguaje, en efecto, el lenguaje traumatiza la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque lo hace entrar
en otro registro completamente diferente al que el niño estaba. Un niño no llega al mundo con lenguaje. Todo bebé entra nace, digamos, con una atención extrema, cada vez más intensa, sobre la experiencia del cuerpo, la experiencia de lo que sucede a su alrededor, pero es una experiencia sin lenguaje. Solamente hay lo que los adultos, el lenguaje que usan los adultos para dirigirse a él. La entrada de ese niño, de ese bebé, en el lenguaje cambia el estatuto, la situación en la que él se encontraba. Es una especie, en realidad, los psicoanalistas no hablamos tanto de la entrada del niño en el lenguaje, quizás yo lo he dicho así, pero es más interesante otra perspectiva, que es justamente la opuesta. Es el lenguaje el que entra en la vida del niño y lo transforma hasta el punto de que para poder pedir, para poder quejarse, para poder amar, para poder escoger, tiene que pasar por el lenguaje, que es el lenguaje del otro, no es el suyo. Viene dado por el otro, por los padres, pero ni siquiera los padres tampoco son dueños del lenguaje, de la lengua que hablan, es siempre del otro. Entonces, la entrada del lenguaje en la vida del niño eh, transforma, matiza la situación en la que este niño se encontraba. Y es por eso que el miedo viene justamente a ese punto. El miedo sirve, el miedo es un artificio del lenguaje, podemos decir, es un artificio del lenguaje para intentar tratar eso innombrable que el lenguaje no llega a decir. Con el lenguaje no llegamos a decir. Eh, entonces, en la época en la que nos encontramos, donde las familias, los padres, sostienen esta idea de que podrían proteger a su hijo o a su hija de todo trauma posible. Eh, el miedo viene ahí para decirles a unos y a otros que eso no era posible, ¿no? Y, y es muy importante entenderlo así. Es importante entender que ese miedo tiene una función en la vida del niño. Lo digo, si hay padres que nos están escuchando, Claro, justamente claro, para que claro. no, digamos, no cojan miedo al miedo. Es decir, que el miedo de los niños tiene una función muy importante ¿Cuál? ¿Cuál? y ¿Cuál? que tiene la función de establecer, tiene una doble función, digamos. Tiene la función de establecer un marco, un límite de borde que es innombrable en la vida del ser humano, en la experiencia de vida. Eso por un lado. Y después tiene un modo de tratar con el otro, que puede ser los padres, puede ser la cultura, puede ser el lenguaje también, de eh, tratar con el otro eso con lo que se encuentra el niño en ese momento. Es decir, el miedo es también un llamado al otro que está con ese niño. Es un llamado a los padres. Y es importante que los padres, eh, en vez de, digamos, de asustarse, de angustiarse, de, de intentar borrar todo lo posible o eliminar todo lo posible ese miedo que le manifiesta su hijo, que les manifiesta su hijo, es importante tomarse eso como un llamado que ese niño hace al otro que está con él. Un llamado a interpretar. Iván, tal vez ya para terminar, pensemos precisamente en que nos está escuchando un papá cuyo hijo o hija tiene un miedo que ya le está preocupando. Pensemos en qué se le puede decir a ese papá alrededor de cómo ayudarle para que ese niño o esa niña eh, no sé cuál es la palabra, tramite, hable, se las arregle con el miedo. ¿Qué puede hacer ese papá o ese? Mm.
Mm. Hombre, de entrada diría que lo que conviene no hacer es identificarse con el miedo del hijo o de la hija. Porque si tomamos en serio esta hipótesis, ¿no? De que esta doble función en los miedos, de que el niño o la niña en realidad hace un llamado con su miedo, hace un llamado al otro que está con él para que le ayude. Si tomamos esto en serio, lo que no conviene es identificarse con el miedo del hijo o de la hija, porque ahí lo único que se puede producir es en realidad un desbordamiento de ese miedo, ¿no? Y en segundo lugar, lo que me parece que podemos recomendar así a nivel general, General, sin sí. entrar en lo singular de cada niño, de cada niña, de cada uno de sus miedos, lo que podemos decir es que una ayuda muy importante para un niño o una niña con un miedo que empieza a preocupar es servir de interlocutor, servirle de interlocutor. Es decir, poder preguntar sobre ese miedo. ¿Cuándo pasa? ¿Y cómo es? ¿Qué imaginas que es ese fantasma? Eh, es decir, de algún modo aportarle a ese niño o a esa niña palabras para poder desarrollar de algún modo esta cosa que cuanto más fuerte es el miedo, menos palabras hay para decirlo, ¿eh? Entonces, servir de interlocutor es fundamental, ¿no? Ujú. O sea Y, por que, supuesto, en el Iván, caso... o sea que la Ujú. mala noticia que trajiste alrededor del lenguaje, el lenguaje como causa de trauma, también el lenguaje es herramienta para arreglárselas con ese trauma. Efectivamente, sí, absolutamente. Es decir, que lo sabemos en psicoanálisis, cuando viene un paciente adulto a consultar, viene a quejarse, viene a transmitir su malestar en realidad por palabras escuchadas, por lo traumático de aquello escuchado, de aquello vivido, y en realidad la oferta que nosotros hacemos es, hable usted de eso. Claro. Hábleme usted de eso. Es decir, que en efecto es el lenguaje lo que va a permitir tratar lo traumático que hay en en el mismo lenguaje. Ok. Y en el caso de los miedos es fundamental, en los miedos en los niños es fundamental ofrecerle en realidad es el lenguaje, pero eso es ofrecerle el discurso también, es aportar al niño o a la niña, ofrecerles elaborar un discurso sobre ese miedo. Bien, Iván. Y ahí con eso de ofrecerle más que el lenguaje, ofrecerle un discurso al niño, yo creo que ya nos abriría para otra entrevista. Hasta ahí quedamos muy bien y creo que aprendimos algo alrededor de los miedos de los niños. Iván, te agradezco mucho. Nos Y a vemos. ti, Marlon, un saludo. Chao, chao. Hasta pronto. Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín.